Efesios capítulo número 2, versículo 1 en adelante. La palabra de nuestro Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay noticia más hermosa, más maravillosa, hermanos, que el saber que nuestro Dios es un Dios rico en misericordia. Siempre es importante recordar que somos salvos por la gracia de Dios. Es importante recordar que por la gracia, por su misericordia que Él ha tenido con nosotros, porque dice la palabra de nuestro Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero qué maravilloso es recordar las ricas misericordias, el gran amor con que nos amó. Aún en nuestra condición, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia y la misericordia de Dios tenemos esa salvación. No es por nada que nosotros hubiéramos hecho. No es por nada que nosotros hubiésemos alcanzado a hacer. Dice que es por la gracia de nuestro Dios. Todos los días tenemos que recordar, todos los días tenemos que darle gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios, así que cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora que nosotros somos hijos de Dios, ahora que conocemos a nuestro Salvador, por supuesto que nuestra vida debe manifestar también ese gozo, esa alegría de tener vida en abundancia, de tener vida eterna, de tener la salvación, de ser hijos de Dios, ¿verdad? De haber sido rescatados de la muerte. Ese es el testimonio que damos, hermanos, que Jesucristo nos salvó, que Jesucristo perdonó nuestros pecados, nos amó con un gran amor, de una forma tan especial. Cuando usted se sienta desanimado, cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta sin ánimo, sin ganas de seguir adelante, de seguir avanzando en la vida cristiana, en su ministerio, recuerde que esto no depende de nosotros, sino depende de Dios, de su misericordia, de su amor, de su bondad. Si Él hizo renacernos, hizo que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, cuando los delitos, cuando los pecados estábamos muertos, hundidos en ellos, ¿sí? El Señor tuvo misericordia de nosotros. En otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora seguimos la corriente, seguimos helados, seguimos el impulso de Dios, seguimos el llamado, el mandamiento
de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Qué importante es, hermanos, que el cristiano entienda que ahora ya no somos de esa corriente del mundo. No podemos nosotros mezclar, no podemos nosotros querer complacer, quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Dice claramente la palabra de Dios que fuimos salvos, los que realmente han creído, los que realmente se han arrepentido, los que realmente han recibido la salvación, han aceptado a Jesucristo en su corazón, se han arrepentido de sus pecados, los que realmente han nacido de nuevo, como dice Juan 3:3. La palabra de Dios nos dice que antes anduvimos en la corriente de este mundo, ahora ya no, hermanos. El apóstol Pablo explicaba y decía el apóstol Pablo, hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo es que nosotros podemos tener una vida victoriosa en Cristo, hermanos? Entender que las corrientes de este mundo ya no son nuestro camino. Las corrientes de este mundo no son para nosotros. Anduvimos en otro tiempo, claramente dice Efesios, en otro tiempo. Ahora es un tiempo de alabar a Dios, ahora es un tiempo de servir a Dios, ahora es un tiempo de estar conectados con Dios, sirviendo al Señor, predicando su palabra. En otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo, ahora escuchamos su voz, ahora escuchamos la voz de Dios, la guianza del Espíritu Santo, ahora nos guiamos por su palabra. Y es maravilloso que nosotros podamos entender que una vida victoriosa en Cristo Jesús, hermanos, es aquella que totalmente ahora sigue las pisadas, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, somos hechura suya ahora, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya no las corrientes del mundo, sino las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tantas y tantas cosas que Dios presenta para que sus hijos vivan, caminen delante de Él, para que podamos tener vidas victoriosas, bendecidas. Por supuesto habrá pruebas, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero podemos confiar en Él. Él ha vencido el mundo. La vida cristiana no será fácil, pero es victoriosa en Cristo. Somos más que vencedores. Hay pruebas, hay ataques, hay críticas, hay persecución, pero Dios está con nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. La corriente de este mundo o las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando el cristiano logra entender eso, hermanos, cuando el cristiano logra entender eso, su vida dará los frutos. Su vida tendrá victoria. No será una persona más sentada en un auditorio escuchando un sermón, escuchando un mensaje, sino será una vida que será encendida, que será una luz utilizada para alumbrar en medio de las tinieblas de este mundo. Será una vida sazonada con sal, con gracia, para hacer esa sal de la tierra, para hacer esa luz, esos luminares de este mundo y dar testimonio de que Jesucristo vive y reina. Vive para siempre, de que Jesucristo cambia y transforma vidas, de que Jesucristo hace cambios en todo aquel que cree en Él. ¿Cuánto necesitamos nosotros, los que ahora somos hijos de Dios, ser esa luz, ser esa sal de esa tierra que le dé sabor a las vidas desabridas, a las vidas que no tienen sentido, a las vidas que piensan que ya no vale la pena más seguir aquí en este mundo y buscan salidas falsas? Es importante que el cristiano, que usted y yo sigamos esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Predicar su palabra, dar testimonio de Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, llevando palabras de esperanza, llevando palabras de salvación a todos aquellos que necesiten una palabra. Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos que Dios está con nosotros.
Oh querido hermano, es gran bendición poder saber que de haber estado muertos, hermanos, ahora vivimos y somos una luz, somos una sal de esta tierra, y que Dios quiere usarnos por su misericordia, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, recordando que en los tiempos más difíciles de nuestra vida, recordando que en la temporada más complicada que tú puedas vivir, sigue siendo rico el Señor en misericordia. Rico en misericordia, dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor está con nosotros, sigue siendo misericordioso, porque por su misericordia, por la gran misericordia de Dios estamos aquí. Por la gran misericordia de Dios tenemos vida. Por la gran misericordia de Dios podemos vencer las enfermedades, podemos vencer la muerte, podemos salir de los peligros, porque Dios es bueno. Así que nosotros, hermanos, tenemos que enfocarnos en esas sendas, en esas pisadas, en esas obras que Dios preparó de antemano, porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y para que andemos en esas obras que Dios preparó de antemano, dice la palabra, para que anduviésemos en ellas. Y ahí está el contraste, y ahí está la diferencia, y ahí está el cambio. En otro tiempo seguías la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo que el mundo hacía, influenciado por Satanás, lo que el mundo hace, influenciado por Satanás. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó Dios? Tal vez del pandillerismo, tal vez de las drogas, tal vez de la delincuencia, tal vez de un estilo de vida que solamente te estaba matando. Ahora recordamos, ahora entendemos que nuestra vida ha cambiado, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El cambio hecho en mí, el cambio hecho en tu vida por parte de Dios, manifiesta y da testimonio de su poder, de su amor y de su misericordia en la vida de aquel corazón que se rinde delante de Dios. O cuánto necesitamos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha realizado en nuestra vida, de dónde nos sacó el Señor, la forma en que Él nos ha amado. No puedes callar, no puedes dejar de hablar, no puedes dejar de decir lo que has visto, lo que has escuchado, lo que han palpado tus manos, lo que han visto tus ojos, referente o concerniente a lo que Dios hace. Recordemos, hermanos, que nuestro devocional nos desafía, nos reta a seguir siendo la luz, esa sal, sin mezclarnos, sin caer en la tentación, sin caer en ese deseo carnal de hacer las corrientes de este mundo otra vez. No regresa, porque el que ha puesto su mano en el arado, ¿sí?, ya no mira atrás, ya no mira atrás, ¿sí? Ahora está firme hacia adelante, poniendo sus ojos en Jesús, sosteniendo su vida como mirando al invisible, como lo hizo Moisés, proponiendo en su corazón no contaminarse, como lo hizo Daniel, saliendo de en medio de ellos, como dice Corintios. El Señor nos ayude a ser fieles, hermanos. Las corrientes de este mundo no más, sino las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una nueva vida en Cristo Jesús. No estés desanimado, Dios ha tenido misericordia de ti y lo sigue haciendo. No estés desanimado, no estés triste, el Señor sigue haciendo cosas nuevas. El Señor le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios nos ayude a ser fieles, que Dios nos ayude a seguir exaltando su nombre y dando testimonio de lo que Él hace con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente en este día.